Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, son exactamente las 8:01 de la tarde y saludo a todos los que nos están escuchando y que al escucharnos nos ven en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, en Temuco, también en Santiago. Y hoy día es un día muy caluroso, ha sido este día. Mi pobre Chucao, mi pájaro sureño, que se siente exiliado en este jardín, me manifiesta ese tremendo calor que sufre y que estamos sufriendo todos. Siempre los lunes, hoy día es martes, el lunes fue feriado, yo camino desde mi jardín al patio de la escuela, una escuela que está frente a este jardín, donde me encanta escuchar el sonido de los niños y también el sonido de las campanas. Y cuando cruzo, voy a un colegio, me siento en un banco de escuela, en el centro del patio, y siempre la veo a ella que es tal vez la voz más inspiradora que tenemos en Chile en la educación. Poeta de la educación y educadora poeta. Me refiero a Gabriela Mistral. Escuchémosla. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, dice Gabriela Mistral. El niño siempre para Gabriela Mistral y para todo educador es urgencia. Y siempre comparto con ustedes un pequeño fragmento del pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Y en este caso vamos a mostrar una Gabriela Mistral con los pies bien puestos en la tierra, en un artículo sobre educación popular que publicó en el diario El Magallanes de Punta Arenas el 21 y 28 de septiembre de 1918. Y miren lo que dice Gabriela Mistral. La enseñanza de esta escuela será absolutamente práctica. No vamos a robar a la obrera el descanso de su noche para darles en cursos interminables quintesencias de conocimientos. Una escuela nocturna no puede darse el lujo de formar cultura profunda, científica ni literaria. Se desnaturaliza si amplía demasiado su programa o invade el terreno de la enseñanza diurna. Se está refiriendo a que ella estaba haciendo clases en una escuela nocturna. Pero más adelante se va a referir al trabajo manual y a la importancia de la educación manual que se ha ido perdiendo, dice ella, en muchos de los colegios. Y la importancia que esta educación manual tiene para la formación de los niños. Ella dice, yo admiro los países fabriles. Son las naciones ricas y la riqueza de un país es un verdadero valor espiritual. En el peligro dispone de todos los recursos para la defensa. Y en esa hora suprema, sus millones no son el río turbio de lodo y de sangre que han insultado los poetas y los profetas. Se ennoblece, transmutándose en escudo que cubre a todos, en resistencia larga, en triunfo y por fin en gloria eterna. Ese es el pensamiento de Gabriela Mistral, que de alguna manera empieza a conversar de varias experiencias que tuvo en México, que tuvo en otros países, con una educación que le daba mucha importancia a los oficios. Gabriela Mistral insistió mucho en la pérdida del sentido del oficio en la educación. Y es verdad,
Es decir, nos olvidamos que tenemos manos, que podemos crear cosas, construir cosas con esas manos. Y pensamos que los niños son simplemente receptáculos de contenidos que el profesor debe transmitirle en clase. Y hoy día voy a conversar en esta escuela, en este patio de la escuela, con un profesor que ha hecho una iniciativa que parece de sentido común, pero que en realidad requería de una cierta lucidez y una cierta intuición para realizarla. ¿Qué es lo que hizo Ricardo Ortiz, profesor, educador y tallerista de carpintería, con un máster coach en neurolingüística y magíster en neurociencia, con formación en la Escuela Montessori, que entre paréntesis Gabriela Mistral admiraba muchísimo, escribió varios artículos sobre la educación Montessori? Lo que hizo fue introducir la carpintería en la educación. Gabriela Mistral estaría dichosísima, se abalanzaría sobre él, abrazarlo y le daría besos. Pero ella no está aquí, yo no puedo darle besos porque además estoy separado por una pantalla, no puedo ni siquiera abrazarlo, pero sí puedo saludarlo afectuosamente y recibirlo en mi jardín. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, bienvenido desde el jardín. Hola, Cristian. No sé si me escuchas bien, pero Te escucho perfecto, te ya, escucho súper perfecto. bien. Excelente. Y yo también te escucho perfecto. Me imaginaba teniendo el honor de poder besar a la Gabriela, sería genial. Pero lo que sí me pasa, y lo que me pasa muchas veces, y es precioso, es el beso de los niños. Cuando uno aparece en el jardín, los chicos se abalanzan y corren. Y eso es algo que para mí fue muy nuevo, porque yo trabajo en general con adultos y también con chicos de enseñanza media. Entonces, cuando empecé a trabajar con chicos de carpintería, ya muy chiquititos, una de las cosas impresionantes fue el recibir ese abrazo, ese cariño, ese agarrarse de las piernas y caminar con tres chicos al mismo tiempo. Entonces, cuando tú dijiste el abrazo, lo sentí a través de los niños. Así es que bonito, Bueno, bonito. claro, efectivamente ese es el gran regalo que reciben todos los días los que trabajan en educación con los niños, ¿no? Es un regalo y que también debiéramos los padres ser conscientes del regalo que tenemos con nuestros propios niños. Y a mí me encantaría, Ricardo, que me contaras primero cómo nace esta iniciativa de llevar la carpintería a la educación, de usarla como una herramienta pedagógica. Vamos a ir contando un poco en detalle en qué consiste eso, pero cuéntame el origen, el inicio de esta iniciativa que tú estás desarrollando en un jardín infantil. Entiendo, tú me corregirás si es así o no, un jardín de niños Tricahue en Cerro Navia. Así es. Mira, te cuento cómo partió esto. Tiene dos inicios. El primero tiene que ver conmigo y el segundo tiene que ver con el jardín. Desde la metodología Montessori, una de las cosas importantes es observar a los niños. María Montessori tenía la gran ventaja de demostrar y señalar con su dedo a los niños. Decía, yo les pido que sigan a los niños. Y hay algunos se quedan mirando mi dedo. Entonces hay que mirar a los niños. Y en esto de mirar a los niños nos pasó una experiencia muy potente. Teníamos un chico que tenía muy poco control emocional, entonces tenía muchas recurrencias de estar en el patio para calmarse y de estar en el patio para poder eh, descargar su energía, etcétera. Entonces, este chico en algún momento empieza a pegarle a un pilar y le pega de forma sistemática y tú ves que hay un movimiento y una necesidad ahí, el niño pide ayuda y lo más normal es hacer callar a ese niño. Pues bien, le pusimos un tronco, le pusimos un tarro de clavos y un martillo. A la semana teníamos 1000 clavos enterrados en ese tronco y nos dimos cuenta con la Paulina, que es la directora del Jardín Tricahue, que había que hacer algo al respecto. De ahí nació el taller de carpintería. Ese es como el primer inicio. Y el segundo tiene que ver conmigo, y lo digo porque también es importante para muchos papás. Cuando yo era chico me gustaba mucho la carpintería, me gustaba mucho maestrear. Sin embargo, mi papá encontraba que yo era muy pequeño y
para que yo no me lesionara, para que yo tampoco pudiera romperle las herramientas, echarle a perder el filo del serrucho, del formón, lo que fuera. Entonces no las podía usar. Entonces yo tenía que usar las herramientas escondidas. Entonces mi papá cuando no estaba yo podía usarlas y cuando él estaba yo tenía que dejar muy limpio y que no se notara. Y eso nos pasa. Me pasó también haciendo clases en Chaitén con 70 profesores de la zona, hermosa experiencia. Les pregunto a los profesores, ¿qué pensarían ustedes si hay un profesor que le pasa un martillo a un niño de 3 años? Y las profesoras ya se empezaron a poner inquietas. Después les digo, mira, y si les pasa además un serrucho, ya. Y si después le pasa un taladro. Entonces, este profesor necesita tratamiento psiquiátrico rápidamente porque es un tremendo problema que esté haciendo esto. O sea, el tipo no tiene idea de lo que está haciendo. Luego, eso es en general los profes. Aparecieron chicas nuevas, recién egresadas, y empezaron a darle la pelea a la gente de más edad y decir, oye, pero si a los niños les enseñamos de más que podrían hacerlo. Y las grandes, vamos a decir, las de mayor edad, les decían, "No, nosotros sabemos lo que estamos diciendo, ustedes están recién empezando, no tienen idea de lo que están diciendo". Entonces después les Claro. mostré el video de los chicos trabajando con todas las herramientas y eso fue tremendo. Oye, Ricardo, lo que tú estás contando, bueno, evidentemente, claro, un martillo puede parecer un elemento peligroso que puede asustar a alguien, pero en general somos asustadizos, creo yo, para educar a nuestros niños. Es frecuente escuchar y ver en una plaza a una madre que le dice, no te subas al árbol que te vas a caer. Y tiene que caerse el niño en algún momento del árbol, no sé si, salvo que sea un árbol muy alto, no se va a cometer una imprudencia. O no te mojes con ese charco de lluvia. De alguna manera estamos impidiendo que los niños tomen contacto con la materia, con la naturaleza, con la materialidad, con el mundo, ¿no es cierto? Físico. No sé qué te parece eso. ¿Estás de acuerdo? Bonita pregunta, porque nosotros los adultos, con la excusa de cuidar a los niños, hemos suplantado y puesto por sobremanera nuestros miedos y no hemos podido observar ni creer en los niños. Cuando empezamos a creer en los niños, nos damos cuenta de que ellos nos pueden demostrar que pueden hacer eso y muchas otras cosas. O sea, los niños en el taller trabajan con taladro eléctrico, con martillo, con serrucho, con todo lo que les ponemos. Y lo único que necesitan es que les digamos cómo se hace. Y además que vamos con Daniel, que es mi compañero, que hoy día no pudo estar, está con un par de duelos ahí, así que saludo a mi compañero don Daniel. Los saludamos afectuosamente también, de un abrazo grande aquí desde el jardín, ¿eh? Sí, sí, gracias. Con mi compañero Daniel, el trabajo que tenemos es básicamente es buscar la manera más adecuada de que los niños puedan acceder a todas las herramientas de adultos. De ese modo hemos tenido ya llevamos más de 12 años trabajando con niños y aparte de un martillazo guacho y aparte de un rasmillón poco, nunca hemos tenido problemas. Eso significa que los niños son capaces. Y ahí tengo una anécdota. En algún momento, uno con los papás y otro con la gente, y aquí les mando un mensaje a la gente de la Junji, que son los que supervisan los jardines. Uno con los papás es que nosotros partimos este proyecto sin avisarle a ellos. En esa época, hace 13 años atrás, se podía empezar sin preguntarle a los papás y no pasaba mucho. Hoy día no se puede hacer mucho. Bueno, una vez que ya estaba funcionando el taller, se los mostramos y les mostramos a los niños cómo trabajaban. Entonces así no tuvieron tiempo de decir que tenían susto. Y después les empezamos a decir, bueno, una vez que les mostramos eso y les empezamos a pedir que firmaran la participación de los niños en el jardín. De esa manera también nos resguardamos nosotros. Eso. Y lo segundo, nos pasó en la Junji, después de 9 años de funcionar, llegó una vez un supervisor y nos vio trabajando y yo estaba muy orgulloso porque este proyecto es precioso y es como el chiche que tenemos también en el jardín. Y resulta que el tipo me dice, ¿sabes qué? Está muy lindo, está muy interesante esto, pero no te podemos dar permiso para funcionar. Y yo dije, oye,
tenemos 9 años funcionando. Sí, pero es que no lo podemos autorizar. Bueno, ¿y quién te está pidiendo autorización a ti? O sea, ahí en eso hemos tenido que ser un poco más, si tú quieres, ahí más proactivos y más decididos, porque si le preguntamos a los adultos tienen miedo. Si le preguntamos al supervisor, ¿qué van a decir si yo pasé supervisando por acá y se accidenta un niño? Entonces, por esos miedos a perder la pega o a perder lo que fuera, no estamos privando de la riqueza del desarrollo tremendo que tiene el proceso de trabajo manual con el desarrollo intelectual. Hay un desarrollo muy importante que tiene que ver con la mano en este proceso, y todos los niños que trabajan con la mano, efectivamente, bueno, no solo con las manos, hay en cada actividad que nosotros tenemos alrededor de 10 a 15 funciones neuronales distintas que si los chicos las empiezan a desarrollar, después no tienen problemas de aprendizaje. Y aquí un detalle. Los chicos que tienen problemas de aprendizaje, la mayoría o muchas veces, en un 70%, tienen algún problema motriz. Ujú. Y lo que necesitan no es clases de matemática después, no es clases de lenguaje, necesitan manualidades y desarrollo de, el aparato neuromotor. Luego, cuando los chicos trabajan en carpintería, además de que les va bien en la vida, además de que les va bien en el aprendizaje, tienen un montón de otras ventajas que empiezan a autorregularse, empiezan, incluso los que más necesitan, los chicos con complicaciones, aquellos que no pueden estar muy tranquilos en un salón porque no se autorregulan, se sanan y empiezan a autorregularse. Y ahí, bueno, hay muchas cosas más. Oye, Ricardo, es interesante esto porque, sobre todo para esta generación más pantallizada y hoy más pantallizada todavía por la pandemia, una generación que no se ha acostumbrado a desarmar los juguetes como nosotros los desarmábamos cuando niños, a buscar qué es lo que había dentro de un juguete, ¿no es cierto? Hoy día todo es digital y no analógico. Es interesante que estos jóvenes más millennial o centennial o más pantallizados vuelvan a la materia, vuelvan a conectarse con la madera, vuelvan a construir algo con su mano. O sea, ahí hay un trabajo de recuperación también de algo que estamos perdiendo con la pantallización excesiva en la vida de nuestros niños. Así es. Hay una demostración interesante que los chicos que aprenden mucho de las pantallas o que están en esta etapa centrados en las pantallas, tienen un problema en el cerebro que no logra captar la profundidad de campo. Entonces, ¿por qué? Porque fundamentalmente se mueven en dos planos, no en tres. Cuando se mueven en tres dimensiones, aprenden a moverse de una forma distinta. Entonces, tú ves, por ejemplo, hoy día caminando a un grupo de niños que va en una fila y de repente hay alguno que se cae. Dice, ¿qué le pasó a ese niño? Se cayó. ¿Y por qué se cae si va caminando? A nosotros muchas veces también nos pasa, un niño está sentado trabajando y se cae. ¿Cómo es posible que esté sentado y se caiga? Ahí es donde tú dices, ¿qué está pasando acá? Cuando los niños se meten a las pantallas, el cerebro tiene una estructura que empieza a formarse y en un mundo más plano que tridimensional. Entonces empiezan a perder esa profundidad de campo y empiezan a tener problemas con el equilibrio, entre otros motivos. Eso es un tema súper interesante que es muy importante tomarlo en cuenta. Hay otra cosa que iba a decir que es importante también respecto de las pantallas. Bueno, las pantallas hay muchos problemas. El tema de la... Imagínate lo que significa para un niño poder... Bueno, hay dos etapas de los niños, ahora me acordé. Hay dos etapas, los niños de 0 a 4 o 5 años tienen un propósito distinto del nuestro. ¿Y cuál es? El proceso es el propósito, ¿me explico? Un niño, por ejemplo, entra y dice quiero aserruchar, quiero clavar, quiero tarugar, quiero taladrar. En cambio, cuando son más grandes, los que se sienten más grandes, dicen yo vengo a hacer un auto, yo quiero hacer una casa, yo quiero hacer un carrito. Esos niños, no te digo la tremenda importancia para el desarrollo emocional de que durante el taller confeccionan sus propios juguetes, ya no los tienen que desarmar, ya los arman. O sea, los construyen, los arman y al recreo sus mismos compañeros juegan con sus juguetes.
Mm. Entonces, si tú le ves la cara a esos niños, una cara de satisfacción, de gozo, de placer, de completitud, que, que tú, que eso uno no lo ve de otra manera. Eh, y eso en una pantalla es imposible. Y tenemos que recuperar ese espacio, y sobre todo hoy día en pandemia, que hay un espacio tremendamente importante porque muchos papás y muchas mamás se quedaron con los chicos en la casa sin saber mucho qué hacer. Y en lugar de ahora las mamás o los papás de regalarle eh, Nintendo o regalarle cosas que te juegos, le pueden regalar herramientas. Mm. Y lamentablemente todavía no existen herramientas para niños. Claro, Cuando claro, y nosotros si no trabajamos son herramientas de plástico, cosas que no son herramientas de reales, juguete, de juguete, son de juguete, ¿no es cierto? No claro. son de verdad. ¿Ah? Oye, te iba a preguntar, estoy conversando con Ricardo Ortiz, profesor, educador, tallerista de carpintería, introdujo una experiencia muy exitosa de taller de carpintería con niños en el Jardín Infantil Tricahue, en Cerro Navia. Te iba a preguntar, ¿qué aprendiste tú? Aparte del tema del desarrollo neurológico del niño, ¿qué aprendiste tú del proceso de aprendizaje al hacer estos talleres de carpintería? ¿Qué conclusiones como educador has ido sacando de qué significa aprender y qué significa también enseñar? Claro, bonita pregunta para un profe eso. De partida que el aprender y el enseñar no son cosas distintas, es lo mismo. Ujú. Y tú que también te dedicas a educar, uno se da cuenta que es un proceso permanente y recíproco de enseñar y aprender. Es más, hasta es posible decir que aprendemos lo que enseñamos. Entonces, este proceso es muy bello porque si lo separamos, no entendemos nada. Cuando nos instalamos como un enseñador, estamos perdiéndonos la mitad de nuestra vida de pedagogos. Eso es como primera cosa. Segundo, aquí hay una cosa muy importante que nos enseñó la Montessori, que es atender a las necesidades de los niños. Ellos nos guían. Y cuando nosotros empezamos a mirar, la verdad los niños nos enseñaron a hacer el taller de carpintería porque los observamos, vemos lo que necesitan y empezamos con Daniel. Daniel es carpintero. Entonces Daniel desde la carpintería empezó a estudiar Montessori. Yo desde Montessori me empecé a trabajar más seriamente en la carpintería. Observamos a los niños y vamos desarrollando estaciones de trabajo que permitan que los niños puedan hacer lo que necesita hacer un carpintero. Y lo hacen ellos. Entonces ahí hay una tremenda observación por un lado y por otro estar atento a las necesidades, a las etapas de desarrollo de los niños, porque lo que necesitan los de 3 a 4 a 5, los de 3 a 6 son bastante similares, pero los de 6 a 9 ya son distintos. Entonces, ahora por ejemplo nos invitaron de un colegio, Monteluz, que se va a formar ahora en La Reina, un colegio nuevo, conocieron nuestra experiencia y ya nos están invitando a formar a los niños de su colegio. También estamos con un proyecto de trabajo para iniciar en el Jardín Moritas en Colina. Y que son dos experiencias bien interesantes, una muy popular en Colina y con niños ya de clase ABC1 en Monteluz. Mm. Y ahí hemos hecho experiencia con niños de barrios muy populares y con niños también de muchos recursos y funciona igual. Los niños son niños en todas partes y es Claro. impresionante lo que ocurre. Bueno, eso Ricardo, lo... Ricardo, te iba a preguntar, ¿es verdad que tomar un martillo antes que un libro ayuda mucho en el proceso de aprendizaje? Eso me lo contó Michucao, un pajarito que saca información. Te escuchó decir eso por ahí. A ver, explícame esa afirmación, que muchos dirían, pero ¿cómo? ¿Es el libro primero, el libro el que enseña, no el martillo? ¿Por qué el martillo ayuda antes que un libro o puede ayudar más al desarrollo de un niño, al eh, proceso de aprendizaje? Mira, en Atlanta tenían problemas con los chicos de enseñanza media porque no aprendían muy bien matemáticas. Y resulta que pusieron trotadoras
antes de la clase de matemática, los niños aprendieron más matemática trotando 15 minutos primero. ¿Qué pasó ahí? Los niños no necesitaban más clases de matemática, necesitaban trotar. Resulta que el trote ayuda a producir dopamina. La dopamina produce concentración y la concentración produce aprendizaje. Oye, qué simple. Y además produce un montón de neurotransmisores que producen placer, nos sentimos bien aprendiendo y eso es una tremenda cosa. Con los niños chicos también, ¿en qué etapa de desarrollo están? Si nosotros, los profesores o muchos colegios han estado escolarizando a los niños, empezándolos a meter con cuadernos, con libros, y los niños no necesitan eso. Eso es lo que los adultos necesitamos, no los niños. Los niños necesitan un mundo de experiencias. Necesitamos presentarles experiencias de vida y experiencias de aprendizaje. Cualquier cosa que los conecte con eso va a funcionar. Si es un martillo, si es un pincel con pintura, si es lo que sea, va a ser harto mejor que un libro. Y el niño va a llegar al libro después, por ejemplo. Cuando los niños están en el taller de carpintería, después tú vas al lenguaje y en el lenguaje resulta que está en una tarjetita sale el mismo martillo que usa el niño y abajo salen las letras y entonces el niño empieza, este yo lo uso y esta es la taruguera y este es el taladro y son las mismas herramientas que están después en el área del lenguaje. Entonces el niño empieza a entrar por la experiencia y después de la experiencia entra la cognición y no al revés. Si nosotros hacemos al revés, por eso que los niños se frustran, por eso que tienen un montón de problemas de aprendizaje. Y bueno, y si vemos la experiencia, hay un montón de gente que aprendió miles de oficios primero y después aprendió a escribir. Claro que sí. De todas maneras, pienso hasta en escritores, un Jack London, viajero, practicó todo tipo de oficios. Su vida viene más desde los oficios que desde la literatura viene después. ¿Es verdad que los niños se autorregulan con la carpintería, se autorregulan a sí mismos con la carpintería? ¿Cómo lo has visto tú eso? También. Mira, hay incluso no solo autorregulación, incluso sanación. Te explico cómo. Tú me partiste preguntando cómo partió el taller y resulta que había un niño que no podía estar en un salón y estaba más afuera porque no se podía regular. No solo no trabaja él, no deja trabajar al resto, entonces estaba mucho rato afuera. Resulta que a ese niño le presentamos un espacio de acuerdo a la fuerza, a la energía y a las necesidades que él tiene, y ese niño se empieza a contener. Y aquí ocurre algo muy bonito que fueron aprendiendo también las educadoras. Las educadoras, bueno, en Cerro Navia no teníamos capacidad para poder atender a todos los niños, entonces nos íbamos turnando una semana uno, otras semanas otro. Entonces cuando te toca, tienes que aprovechar la oportunidad. Y los niños que les toca, igual también se tienen que portar un poco bien, porque pucha, tienen que hacer méritos, porque hay otros, porque todos quieren ir. Entonces, si alguien se porta mal, muchas veces les dicen, oye, el que se porta mal no puede ir a carpintería. Resulta que ahí resulta que los que más mal se portan son los que más necesitan ir a carpintería. Y nos costó trabajo convencer a las educadoras, y hasta que lo hicieron, por cierto, de que hay niños que se portan bien para ir a la carpintería y hay otros que tienen que ir a la carpintería para portarse bien. ¿Por qué? Porque la carpintería autorregula. Ahí, por ejemplo, ¿qué aprenden los niños? Primero, que las cosas tienen un orden. Segundo, que aquí yo puedo ejecutar mi fuerza. No solo mi fuerza, tengo que autorregular. Si yo me agarro a martillazo mi dedo, me duele. Entonces no puedo llegar y pegarle muy fuerte. Si yo me acerrucho, me puedo dañar. Entonces lo vamos haciendo conscientes de todas esas cosas y los niños empiezan rápidamente a regular. Y aquí ocurre algo que yo no había visto nunca. Hay muchos niños que uno les explica una sola vez muy bien cómo se hace algo, todo un protocolo, lo aprenden de una sola vez y después ellos mismos lo repiten y le enseñan a otros. Entonces esos niños después entran al salón y son niños que se van regulando solos. Y los que más
aprovechando la pregunta tuya, los que más se autorregulan son aquellos que más problemas tenían. Y a eso nosotros le llamamos un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque esos niños que no, en cualquier lugar los echan de la sala y están todo el rato afuera y los pueden echar hasta el jardín porque no se saben comportar, entre comillas, esos niños solamente estaban pidiendo alternativas, experiencias diferentes de educación. Desde la carpintería tenemos el privilegio de que esos niños se han ido sanando, se han ido autorregulando y vuelvan al salón y son un aporte tremendo. Entonces, la pregunta que tú haces es muy clave. Ricardo, yo te quiero agradecer este paseo por el jardín y por tu taller de carpintería. Ricardo Ortiz, educador, tallerista de carpintería, introdujo esta metodología de hacer carpintería con los niños o que los niños hagan su propia carpintería en el Jardín Infantil de Niños Tricahue de Cerro Navia, pero esta es una experiencia que va a ser replicada por otros colegios y entiendo que viene una itinerancia de esto que ustedes han aprendido y yo de verdad te felicito, considero que es apasionante, hermoso el camino que ustedes han abierto con llevar la carpintería a los niños, llevarla a la educación. Bueno, y te deseo mucho éxito en los pasos que vienen. Muchas gracias, Daniel, Ricardo, por haberme acompañado aquí desde el jardín. Te quiero pedir un favor, sí, mira, una de las cosas que queremos hacer con Daniel y es nuestro sueño, porque esta experiencia no la puedes encontrar en otra parte en Chile, tampoco en Latinoamérica, solo hay algunas experiencias en Estados Unidos y en Europa. Lo que queremos hacer con Daniel es que nos ayuden a tener un taller móvil, tener una camioneta con un taller de lujo y recorrer el país mostrando cómo trabajan los niños y enseñándole a los grandes, a los educadores, cómo es posible hacer que los niños desde un proceso de trabajo manual puedan entrar a un desarrollo intelectual de una forma mucho más adecuada, más sana, más fácil y a través de eso poder tener una educación que responda a sus necesidades. Entonces, pucha, cualquier gallo que escuche, me encantaría que supiera que nosotros necesitamos ayuda, necesitamos tener un vehículo, necesitamos que los que construyen herramientas, que construyan herramientas para niños, necesitamos que los educadores se vayan metiendo en este tema porque queremos recorrer el país, queremos enseñar cómo los niños trabajan y hacer que esto sea un proyecto bonito desde el cual poder emerger. Bueno, si alguien que nos está escuchando se ha interesado y se ha emocionado con esta experiencia como me he emocionado yo, conéctenos aquí en Radio Pauta y yo te ofrezco también toda mi ayuda como comunicador, como profesor, como colega, como puente. De todas maneras, Ricardo, después te llamaré para conversar. Creo que esto es una iniciativa notable. Te hacen tanto cacareo a veces de grandes innovaciones pedagógicas que se copian de afuera y a veces desde la sencillez misma, desde un oficio tan noble, tan antiguo, que ha tenido en Chile grandes maestros, porque aquí hemos tenido carpinteros notables, hay tradición de carpinteros que se ha ido perdiendo lamentablemente. Bueno, desde ahí hacer una educación nueva, una educación del futuro. Ricardo, te mando un abrazo inmenso, son las 8:33, ya tengo que cerrar la verja de madera de mi jardín, pero fue un gusto haber conversado contigo esta tarde. Muchas gracias y muchos cariños a tu radio o vidente, escucha, lo que sea. Que esté muy bien y nos estamos viendo en el camino. Gracias por tu... Pero de todas maneras, yo cierro la verja de mi jardín y mañana la abro nuevamente a las 8 en Pauta, pauta.cl y los que nos quieren escuchar también por Spotify. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.